Señoras y señores, buenas noches. Hoy 30 Minutos quiere celebrar con ustedes un cumpleaños, el 25 aniversario de la Constitución española. Por ello, la redacción de informativos de esta casa, en coordinación con 30 Minutos, han elaborado un extenso reportaje donde se recupera el vértigo y la intensidad de los meses en que se gestó nuestra Constitución. Ponentes, líderes políticos y sindicales, periodistas, en definitiva muchos de quienes fueron protagonistas en aquella época rememoran aquellos momentos. Les proponemos que se trasladen con nosotros hasta unos meses de los años 77 y 78, claves en la transición que cambiaron la historia de España. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes. Los españoles son iguales ante la ley sin que puedan prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Jesús, María del Mar, Olga y Jorge. Todos tienen 25 años. Nacieron el mismo año que la Constitución española, 1978. Nacieron en libertad. Hoy cada uno de ellos simpatiza con una ideología política distinta, pero de alguna manera todos son hijos del consenso, porque son conscientes de que gracias a aquel espíritu de acuerdo y de reconciliación, fueron posibles la transición y nuestra Constitución. Yo creo que sí me hubiera gustado estar en ese momento, ¿no? Yo creo que era un momento álgido, ¿no?, en el debate político. Y yo creo que eso ya en sí mismo es importante y es interesante, ¿no? Era un momento donde la gente se estaba movilizando y estaba saliendo para reivindicar lo que es suyo, ni más ni menos, ¿no? Yo creo que la juventud no es consciente de lo que han trabajado todos los que han venido antes que nosotros para conseguir lo que tenemos ahora. Yo creo que no. Como ha pasado mucho tiempo, no lo puedo separar tanto a los padres de la Constitución de la trayectoria que llevan ahora. Entonces, hay algunos que ahora personalmente no me gustan, pero sin embargo lo que hicieron entonces creo que fue muy meritoso. Yo creo que ahora mismo es un poco inimaginable que se sentaran personas de un lado y del otro, y con todos los acontecimientos que pasaron en esa época, el terrorismo, acaba de terminar una dictadura, todavía había poca cultura o nada de cultura democrática, y gente pues, de ideologías muy distintas se sentaron y llegaron a un acuerdo que yo creo que es muy bueno y muy amplio. Sobre estos 7 hombres recayó hace 25 años la responsabilidad de crear una Constitución. Designados por los partidos políticos, los denominados 7 ponentes fueron los encargados de elaborar el texto. Se trataba de Manuel Fraga por Alianza Popular. Por la UCD, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón. Por el PSOE, Gregorio Peces Barba. Jordi Soler Tura por el Partido Comunista. Y Miquel Roca en representación de las minorías catalana y vasca. Había un compromiso solidario por el que los 7 nos sentíamos vinculados, que era el de la voluntad de reconciliación. Yo creo que en la ponencia se demostró que cuando varias personas quieren llevarse bien y hacen propósito de llevarse bien, se llevan bien de verdad. Para nosotros el objetivo era fácil, era ganar la libertad. ...20 de noviembre de 1975. Franco ha muerto. Los futuros 7 ponentes no pueden entonces ni imaginar que 2 años después van a ser ellos mismos quienes redacten una Constitución. Al morir Franco, lo más parecido que existe a una norma suprema son las leyes fundamentales del régimen. Por otra parte, la Constitución más cercana de la historia de España era la de la Segunda República de 1931. El rey don Juan Carlos y Adolfo Suárez, que asumen en 1976 la presidencia del gobierno, tienen claro que la futura Constitución habrá de ser la Constitución de todos los españoles y no solo de una parte. No se pueden cometer de nuevo los errores del pasado.
Así, se recurre el 15 de diciembre de 1976 a un referéndum nacional para votar la Ley para la Reforma Política, una herramienta legal, transitoria, que servirá de puente entre las leyes fundamentales del viejo franquismo y la aún por venir nueva Constitución de la democracia. Ya en 1977, los meses siguientes aún serán la larga travesía en el desierto. Quedan por suceder en enero la matanza de los abogados de Atocha. En abril, la legalización del Partido Comunista. Y por fin, el 15 de junio, las primeras elecciones democráticas que dan la victoria a la UCD. Las Cortes del 22 de julio posterior ya serán Cortes Constituyentes. El día 2 de agosto, la Comisión Constitucional y los 7 ponentes que van a elaborar la Constitución ya están designados. Mi primer sentimiento fue de incredulidad, porque no le oculto que yo había hecho mis pequeñas conspiraciones y había dado mis pasos para estar en la comisión, tan solo en la comisión. Pero estar en la ponencia rebasaba todas mis expectativas. Éramos todos juristas, habíamos salido de la Facultad de Derecho de Madrid o de Barcelona, y claro, la formación, lo que sabíamos de constituciones y tal era lo mismo, ¿no? A finales de agosto de 1977, los ponentes ya han llegado a un acuerdo sobre los primeros capítulos del borrador de Constitución. Se trata de los derechos fundamentales. Ahí se introduce por primera vez en la historia de España la figura del defensor del pueblo. Por fin, los ciudadanos podrán recibir protección ante los abusos de los poderes públicos. Fíjense que las figuras de defensor del pueblo se introduce en la Constitución portuguesa y la Constitución española después de 40 años de dictadura en ambos países ibéricos. Nosotros podemos supervisar toda la administración. Toda la administración está obligada a prestarnos colaboración. Si hay administración, sea central, autonómica o local, que no presta esa colaboración, incurren en desobediencia al defensor del pueblo y por tanto en un tipo que está en el Código Penal. Ansia de libertad. Aunque estaba siendo redactada por juristas, la Constitución iba también a ser hija de su tiempo. ¿Y ese escondrijo? ¿Puedo abrirlo? Aguarda un momento. Puede que contenga joyas. Tal vez un tesoro. En ese momento, el estreno en España de películas como El último tango en París era la prueba de que muchas cosas estaban cambiando. Por ello, el texto constitucional tenía que especificar de forma bien explícita el fin de la censura. Yo creo que los 70, finales de los 70, veníamos de un poco de la época de los 60 que estaba empezando a abrirse lo que es España y estábamos un poco como niños pequeños ante un juguete nuevo, ¿no? Ante una libertad, la gente empezaba a ver la televisión, a ver otros mundos, otras cosas. Entonces, España, de ser un mundo muy cerrado, se iba abriendo. En mi caso, mis padres eran pues, gente que venía de provincia y claro, pues era llegar a un Madrid nuevo, a un Madrid que estaba empezando a surgir con una movida madrileña. Iba a la vez que con el tema social de una constitución nueva, de unos políticos que estaban poniéndose de acuerdo. Sin embargo, a mediados de 1977 también padecíamos en España las consecuencias de una crisis económica mundial, que además en nuestro país se veía agravada por los años de atraso. Con una inflación del 30% y 900.000 parados, era necesario un plan de choque. Los pactos de la Moncloa, de octubre del 77, unos acuerdos de todas las fuerzas políticas para tratar de sanear la economía. Ese ajuste económico, que podía haber sido difícil, que podía haber dado lugar a movimientos sociales y a tensión social, como se pactó por todos, no dio lugar a ello, creó un clima de consenso que fue fundamental a la hora de la elaboración de la Constitución. Paralelamente, aunque desde abril de ese mismo año habían sido ya legalizadas las centrales sindicales, los ponentes consagraron definitivamente en la Constitución, con rango de derecho fundamental, tanto el derecho a la huelga como a la libre sindicación de los trabajadores. Yo creo que esta Constitución, si me permite la licencia, pues podía ser el programa electoral de cualquier partido de izquierdas. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunas de las veces efectivamente no se cumple la Constitución en toda su integridad. La transición se hizo en unas condiciones que, lógicamente,
Ya sabes, nunca nos han regalado nada, ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad. Siempre lo hemos tenido que conquistar. Incluso cosas que hemos conquistado han intentado quitárnoslas. Desde el punto de vista de interlocutores, como le digo, era una sensación un poco curiosa. Estabas en el despacho y te decían, están ahí los sindicatos de obreros de los transportes por carretera. Y aparecían unos señores y te decían, mire usted, yo tengo la mayoría. Ah, sí, yo mi sindicato, nada, tengo en todas partes y puedo mañana paralizar todos los transportes y tal. Y a lo mejor era él y su cuñado, ¿no? Pero claro, como no lo sabía... Desde la universidad también se iban a acoger con esperanza derechos como la libertad de asociación y de cátedra, indispensables en la nueva Constitución. Mis padres sí que estuvieron ahí peleando en las universidades y en las manifestaciones, sobre todo mi padre a nivel laboral, a nivel de los derechos laborales, del derecho a asociarse, de los comités de empresa y cosas así, mi padre es muchísimo. La universidad yo creo que totalmente distinta, porque ahora tú puedes llegar y poner tus carteles y asociarte o pasar de todo, ir con tus amigos, tomarte un café y tal. Entonces yo creo que tampoco se hablaba tanto, que habría mucha gente reivindicando cosas, pero yo creo que la mayoría pasaban. Noviembre del 77. A pesar de la tensión política, España no ha escapado al influjo de la Guerra de las Galaxias. Las emisoras de radio ponen una y otra vez la canción del año, el Hotel California de los Eagles. Mientras, los ciudadanos hacen cada vez más conjeturas sobre qué contendrá el borrador de la Constitución. Pero la discreción de los ponentes ha sido absoluta hasta ese momento. Sin embargo, el 22 de noviembre se rompe el silencio. Alguien filtra a la revista Cuadernos para el Diálogo los 39 primeros artículos del borrador. La filtración provoca de inmediato un terremoto periodístico y político. Me dicen, Pedro, tenemos que hablar contigo. Entramos en mi despacho, me ponen delante un texto y me dicen, este es el borrador de la Constitución, ¿te atreves a publicarlo? De modo que cuando se extendió el rumor, porque nosotros no lo podíamos ocultar, porque había una imprenta, etcétera, de que Cuadernos filtraba el borrador de la Constitución, al día siguiente todos los periódicos del país publicaban el borrador. Entonces eso se publicó en la prensa y como es lógico y nos esperábamos, pero las cosas aunque uno las espere le sorprenden, provocó una multitud, una riada, un torrente, unas cataratas del Niágara de críticas. Luego vimos que las críticas procedían de todo el arco iris político y de toda la cúpula, toda la bóveda parlamentaria y por tanto eran unas críticas que se equilibraban a sí mismas, se contrarrestaban a sí mismas. Y en ese segundo momento de mayor reflexión vimos que íbamos quizás por el buen camino, ¿no? Cuadernos para el Diálogo fue tan solo un ejemplo de la importancia que cobró la prensa durante la redacción de la Constitución. El vínculo entre periodistas y políticos de uno y otro signo era tan estrecho que llegó a popularizarse la expresión Parlamento de papel. Es verdad que la prensa, o mejor un sector determinado de la prensa, juega un papel fundamental. Probablemente en algunos momentos nada objetivo ni nada, digamos, de tipo notarial como cualquier periódico de Europa, ¿no? Yo reconozco que en aquella época éramos militantes, pero militantes para conseguir una cierta estabilidad política y conseguir una institución. Si en aquel momento de la transición hubo un espacio de televisión donde desfilaron semana tras semana casi todos los políticos que tenían algo que decir sobre la Constitución, ese programa fue el espacio de debate La Clave. Era todo nuevo, es decir, la mayor parte de los políticos que hoy a lo mejor muchos están saturados de ver, porque han sido ya ministros, jefes de gobierno, han dejado de serlo, han pasado a la oposición, etcétera, pues la mayor parte de esa gente entonces era, pues, clandestina, semiclandestina, por lo menos opaca en la televisión, ¿no? Entonces ver de repente a Carrillo, que era un demonio con cuernos, o por el contrario a Blas Piñar, que también se oponía precisamente a aquellos cambios. La Clave tuvo, creo desde el principio, iba a decir esa virtud. Es como yo entiendo el periodismo, por lo tanto no es una virtud, es mi manera de entender el periodismo. A mí, lo de Parlamento de papel, personalmente me parece un hallazgo porque ha quedado la frase, pero me parece un poco cursi. No, yo creo que no había un Parlamento de papel, lo que había era, es como si digo que había un Parlamento de la televisión, que alguien lo ha dicho también, y La Clave, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros
con toda la importancia que yo mismo pueda darle a la clave o puedan darle a los demás, es secundario. Lo fundamental es el mundo político, ¿no? Enero de 1978. Se publica en el Congreso el borrador de Constitución. Pero se presentan más de 1000 enmiendas al texto. El trabajo de los ponentes parece retrasarse cada vez más. Por ello, Santiago Carrillo llega a realizar una sugerencia. Yo la verdad es que tuve siempre en ese periodo la impresión de que la comisión trabajaba lentamente y que llegué a proponer que se recluyeran en un convento y que no salieran hasta que no tuvieran hecho el papel. Y efectivamente se recluyeron no en un convento, sino en el parador de Gredos, y volvieron ya con el papel terminado. Hicimos caso a medias. En vez de irnos a un convento, que seguramente sería más aburrido, nos vinimos aquí. Entonces aquí estuvimos trabajando, pero tuvimos también tiempo para charlar, para pasear e incluso para jugar al dominó. Hubo la anécdota de Manuel Fraga, que se clavó un clavo en un pie durante uno de los paseos y no dijo nada hasta el día siguiente que vino el médico a curarle. Hubo una decisión de recluirnos, ¿no? Como el cónclave o algo así, ¿no? Recluirnos fuera de esa presión, porque hasta entonces habíamos estado trabajando con un texto que no era conocido, ya el texto era conocido, había mucha presión, había mucha sugerencia, había mucha voluntad de presionar al menos, recluirnos para ver si volvíamos acogiendo todas las enmiendas que se habían presentado y todo ese caudal de críticas, si volvíamos ya a ponernos de acuerdo en un proyecto. Sin embargo, la calma de Gredos iba a preceder a una tempestad política que puso en peligro la marcha de los trabajos de los ponentes. En Gredos se había gestado un acuerdo político entre la UCD y Alianza Popular para ir aprobando determinados artículos de la Constitución sin contar con los otros partidos políticos. Hubo un momento muy crítico cuando empezaron los trabajos en el seno de la Comisión, en el Congreso, la primera fase. Empiezan a votarse artículos y a ganarse artículos con los solos votos de UCD y de AP. En términos de legalidad democrática era impecable, constituían una mayoría y podía ser aceptable. En términos de empresa histórica hubiera sido un absoluto fracaso. No integrar a la izquierda y a los nacionalismos hubiera supuesto una constitución más efímera, como todas las que se han sucedido en nuestra historia. La reacción del ponente socialista Peces Barba no se hará esperar. El 6 de marzo del 78 abandona la ponencia. Yo ya anuncié que no estaba de acuerdo y al irnos de aquí, a los pocos días, pues yo dije que abandonaba la ponencia. Eso era jugar al mus, era un farol de unos y de otros a ver cómo salía, pero a mí me parecía que era fundamental que la Constitución, para ser de todo el país y no de medio país, tuviera el acuerdo básico del grupo de centro-derecha y del grupo de centro-izquierda, además los dos más numerosos de la Cámara. Al retirarse Peces Barba, el rey se alarmó y evidentemente pensó que sin el Partido Socialista no se podía hacer una constitución democrática para España, y como resultado de ello intervino llamando personalmente a Felipe González en una recepción para que el Partido Socialista volviera a la mesa negociadora. Precisamente, una cuestión clave a consensuar en nuestra Constitución iba a ser la aceptación de la monarquía parlamentaria por parte de la izquierda, de tradición republicana. Establecimos una monarquía que ya no tenía nada que ver con la monarquía del pasado, en la que el origen de todos los poderes era el pueblo y el soberano era el pueblo, principio que es un principio republicano. El 11 de mayo siguiente, el Congreso de los Diputados aprobaba el artículo de la Constitución que consagraba la monarquía parlamentaria como la forma política del Estado. Aunque el PSOE presentó de manera simbólica un voto particular a favor de la República, también admitió explícitamente la compatibilidad entre la forma monárquica y la democracia. Yo personalmente me sentí muy solo en aquel momento, porque nadie quería entender que nosotros buscábamos
que el Parlamento, que era el depositario de la soberanía popular, tomara una decisión respecto de la forma de gobierno, si monárquica o republicana, porque si no hubiese sido así, si el Parlamento no hubiera pasado por un voto particular y lo hubiese votado, la monarquía española sería la designada por el dictador. Al pasar por el Parlamento, que era soberanía popular, y votarse y aprobarse monarquía, pues entonces la legitimidad era la legitimidad democrática. Todo partía de la guerra civil. La legitimidad de aquel régimen era una guerra civil, el triunfo de una guerra civil, bueno, y aquello pues tenía de alguna manera que superarse. Y el rey, en su primer discurso al hacerse cargo de la corona, cuando nos habla y dice en su mensaje que él quiere ser el rey de todos los españoles. La Constitución en sí es una ruptura completa con el pasado de las leyes franquistas y al final es el rey quien, como piloto, como iniciador con su mensaje y luego pues con las medidas que toma al nombrar como presidente de gobierno en un momento que parecía que estábamos perdidos, que no había, que aquel era un laberinto, nombra a Adolfo Suárez como hombre en el que confía para hacer la reforma hacia la toma de protagonismo del pueblo español. Si el rey no hubiese, digamos, llevado por la senda constitucional, según la frase célebre, a los grupos financieros, a los grupos militares, a los grupos religiosos y a los grupos judiciales, si no hubiese esto, la Constitución no se hubiese hecho. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. La España del 78 ya no era la de una década atrás y la Constitución iba a reflejarlo. Por ejemplo, no se hablaba en ella explícitamente del divorcio, aunque sí se aludía a la disolución del matrimonio. Como este me vas a proporcionar. La palabra divorcio tiene un sonido que para muchas personas, desde el punto de vista ideológico, pues es un anatema, ¿no? Y claro, pues yo creo que si la Constitución se hubiera empeñado en decir se regularán las formas de divorcio, pues no sé, a lo mejor hubiera habido problemas para su aprobación inicial, ¿no? Es una técnica habitual en el constitucionalismo cuando hay opiniones muy distintas, muy divergentes respecto de ciertos temas. La manera de llegar a un acuerdo es ponerse de acuerdo sobre una ambigüedad, dejando que el tiempo resuelva las cosas. Esa ambigüedad calculada de la Constitución permitiría, por ejemplo, el desarrollo posterior de la ley del divorcio del año 81. Me separé en el 67. Yo no tenía derecho a nada. Como mujer no tenía derecho a nada. No podía ni comprar, ni vender, ni salir con mis hijos a pasear, ni alquilar una cosa, no podía hacer nada legalmente. O sea, era como un bulto. Lo más que podías conseguir era una separación legal. Entonces, bueno, pues tenías que denunciar, tenías que decir que tu marido te pegaba, te maltrataba, y a veces era cierto, pero yo, por ejemplo, mi caso, que como el mío pues habrá millones, ¿no? Pues la verdad es que no era así. La institución matrimonial, pues con esa legislación, pues sufrió una quiebra importante. Y no hay que olvidar, pues claro, que es una institución con muchos siglos de legislación protectora del vínculo matrimonial, que en ese momento pues esa protección se quiebra. Y bueno, pues también sobre esa materia nos pronunciamos en su momento en documentos y claro, pues fue difícil aceptar esta nueva legislación. La aconfesionalidad del Estado español fue otra de las cuestiones polémicas que se negociaron en la Constitución. Gracias a la figura del cardenal Tarancón, esta transición religiosa fue mucho más fácil. Ya en 1975, Tarancón había oficiado una célebre homilía en Los Jerónimos, donde defendió los principios democráticos ante las fuerzas vivas del viejo franquismo y ante el rey don Juan Carlos. Fue siempre, en todo momento, un hombre que buscó la
el entendimiento entre las partes, la concordia y lo que era mejor para España. Muy libre en sus expresiones, al hacer esta labor nunca abdicó de sus convicciones, ni trató de acomodarlas contradiciendo su propia misión como obispo, pero sin duda fue un hombre clave y una personalidad de importancia, yo creo que decisiva, pues a la hora de facilitar una evolución positiva en aquella época. Estamos a finales de mayo del 78. Las negociaciones de los ponentes se hallan otra vez en punto muerto. Va a ser necesario que entren en escena dos políticos clave. Alfonso Guerra por parte del PSOE y Fernando Abril Martorell por la UCD. Se inician así las denominadas cenas del consenso en el célebre restaurante madrileño José Luis. Cuando los expertos le habían dado todas las vueltas del mundo al asunto y no lograban un acuerdo, entrábamos Fernando Abril Martorell y yo, que no éramos expertos, pero que aplicábamos el sentido común. Y decíamos, bueno, después de todo lo que hemos escuchado, yo creo que con este texto nos podíamos poner de acuerdo. Y decían todos los expertos, aceptamos, nos parece bien. Y la parte menos seria es que, como lo hacíamos de madrugada, la gente más aficionada a no dormir, Fernando Abril Martorell, que era hipotenso, y yo que estaba acostumbrado a dormir poco, pues durábamos mejor. A partir de las 4:30 o las 5 de la mañana éramos los que estábamos más frescos. No eran esas cenas que dice, bueno, es el invierno y vamos a tomar unos angulas y vamos a tomar un chuletón y tal. No, eran unas cenas muy frugales porque todos sabían la gran responsabilidad que tenía, porque que cada uno traía en sus apuntes y esos puntos había que dialogar con ellos, porque era perfeccionar todos los artículos. Y ha habido noches que han entrado aquí a las 8:30, a las 9 y han salido a las 6 de la mañana. El trabajo de los ponentes y de los líderes políticos en realidad estuvo muy compuesto, muy compactado, ¿no? No se puede separar a los unos de los otros, no se puede decir los ponentes fueron simples escribientes, no. Gracias a esas cenas se sacan adelante nada menos que 27 artículos de la Constitución. Pero no es suficiente. Las negociaciones, lejos de la luz y los taquígrafos del Congreso, deben proseguir, discretamente, de madrugada, en despachos privados, como el que ofreció el entonces diputado de la UCD, Óscar Alzaga. A medida que se iban quemando esos despachos, porque había indiscreciones, la prensa descubría el lugar, pues era necesario ir cambiando, ir rotando de lugar de encuentro. Cuando hay un impasse, cuando hay una falta de encuentro, es necesario en una habitación poder hablar. No le voy a decir a usted a calzón quitado, vieja expresión castellana, hablar con claridad y desde luego no a base de discursazos. No se trata de yo te largo un discurso y tú me largas un discurso. Se trata de ver si nos podemos entender. Ninguna constitución democrática se ha hecho simplemente en las cámaras, en ningún país del mundo. Siempre ha habido conversaciones en el marco del Parlamento, por supuesto, que era el marco fundamental, pero no precisamente en el ámbito parlamentario. Durante todo el proceso de elaboración de la Constitución se vivió bajo el clima de presión del terrorismo de ETA y los Grapo. 71 muertos, 48 de ellos policías y militares. No fui demasiado sensible a la involución militar. Yo el único momento en que temí que el proceso democratizador, la transición, pudiera estar seriamente amenazada es anterior a las elecciones del 77. Es justamente en enero del 77 cuando se juntan atentados terroristas de ETA, atentados terroristas de Grapo, la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, los secuestros del presidente del Consejo de Estado, el señor Oriol, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Villaescusa. En ese momento de finales de enero yo sí que veo amenazado el proceso, pero solamente
en ese momento. No había un día de tranquilidad. Fíjense usted que una constitución exige diálogo, exige debate, y una constitución exige debate y diálogo en paz, en tranquilidad, con tiempo, sin presiones, sin miedo, sin dejarte aterrorizar. Y esto es precisamente lo que ETA no le ha dejado ni un segundo, le ha dado de tregua a la democracia española, ni un segundo. Lo grave, 25 años después, es comprobar que todas las esperanzas que teníamos cifradas en que la recuperación de la libertad y la instalación de las democracias, de las libertades individuales y de los derechos cívicos, supondría la disuasión de la amenaza terrorista, desgraciadamente nos equivocábamos. El problema es que ETA jamás pensó en una salida democrática. ETA, y yo creo que fue el error de gran parte de las fuerzas políticas de esa época, el pensar que ETA iba a conformarse, diríamos, con una ley de amnistía. El 22 de julio del 78, cuando iba a votarse en el Congreso el texto constitucional, fue otro momento muy crítico. ETA asesina al general Sánchez Ramos y a su ayudante. Con grandes reflejos y sentido de la responsabilidad histórica, el teniente general Gutiérrez Mellado acude de uniforme a la votación del Congreso. Se había creado, por supuesto, un ambiente de, digamos, no de expectación, sino de horror entre los propios parlamentarios, que en un primer momento algunos pensaron que lo que teníamos que hacer era suspender la sesión, y en aquel momento, pues al reunirnos la Junta de Portavoces y los distintos grupos parlamentarios, comprendimos que lo que quería hacer ETA era que no aprobáramos la Constitución. Ese verano, otro punto de fricción fue el diseño del Estado de las Autonomías. No satisfizo al PNV y al final acabó no votando la Constitución. Hicimos un esfuerzo todos para que el nacionalismo tuviera un papel importante en la etapa constituyente. Es decir, que el señor Roca, que entró como ponente en sustitución porque yo renuncié para que hubiera un nacionalista, el señor Roca representaba al PNV y a Convergencia y Unión. Y todos hicimos grandes esfuerzos para que en la etapa constituyente ellos estuvieran complicados. Y lo estuvieron. Si nosotros cedimos, también tengo que aceptar que para viejos centralistas, muy centralistas, lo que ha representado el cambio del Estado de las Autonomías era un cambio muy importante. A mí me podía parecer que se podía ir más allá, pero estoy convencido que para muchos se fue mucho más allá de lo que ellos deseaban, ¿no? Por tanto, aquí todos cedimos. Entonces existía el terrorismo de ETA con una fuerza inmensa, mayor que ahora, afortunadamente, que está en declive. Pero los nacionalistas dijeron, traemos la paz y tener ese estatuto por la paz. Consiguieron el estatuto más amplio de Europa, el estatuto de facultades y competencias más alto de Europa. Yo creo que nosotros fuimos demasiado ingenuos y dimos todo, menos la independencia, todo, pensando que, digamos, la otra parte iba a actuar de buena fe, iba a ser leal y que no iba a utilizar y a beneficiarse de un gobierno que han tenido desde siempre. El problema es cuando ese proceso, que está muy abierto en su origen, se va llenando de contenido. Y a medida que se llena de contenido, hay actores políticos, el Partido Nacionalista Vasco sobre todo, que celebra como una gran fiesta, como una gran conquista, la consecución del Estatuto de Autonomía, y cuando el Estatuto de Autonomía se llena de contenido en una dimensión que nunca ni siquiera pudo ser soñada en 1977 o 78, entonces dicen, esto no nos vale. Posteriormente, digamos, Arzalluz reconoció que aunque hubiesen estado dentro de la ponencia constitucional, no habrían aprobado la Constitución, porque la Constitución se enfrentaba con ese concepto de soberanía originaria que es fundamental dentro del doctrinarismo nacionalista, y que por tanto no hubiesen votado en ningún caso la Constitución. Otro de los grandes logros recogidos en la Carta Magna iba a ser la creación del Tribunal Constitucional, supervisor de la constitucionalidad de todas las leyes y máxima garantía de amparo de los ciudadanos en sus derechos.
La gente, el ciudadano medio, confía y por eso viene aquí en recursos de amparo. Y lo que para algunos es motivo de preocupación, decía, hombre, vienen demasiado recurrentes. Para mí no, yo creo que es una prueba de fe, de ilusión, y que no se puede, independiente de la cuantía del asunto, a veces es un asunto muy pequeño, pero el que tiene un problema y confía en la solución, pues para él es más importante. Esta es una constitución que los españoles, el simple ciudadano, invoca con razón o sin ella como fundamento de sus derechos. Usted no me puede hacer a mí esto porque esto es inconstitucional. Unas veces tiene razón y otras veces no, pero es muy importante que lo aduzca eso. El 31 de octubre de 1978, por fin se produjo la votación final de la Constitución en el Congreso y el Senado. Pero aún quedaría el trámite más importante. Los españoles tenían que ratificarla en referéndum. La fecha, el 6 de diciembre. El día de la votación lo viví de una forma especial, porque la verdad era para un acontecimiento importante. Yo tenía entonces 23 años y todo aquello pues era bastante novedoso y tengo pues un muy buen recuerdo de todo y además lo seguí mucho. Recuerdo que leía todos los periódicos y estaba todo el día pues intentando ver lo que pasaba y realmente pues es un recuerdo muy bonito. Participé activamente. Coincidía además que yo estudiaba Derecho y tuve la fortuna de estudiar la Constitución justo en el año que se estaba elaborando. Y por tanto, por la Facultad de Derecho de mi tierra, de León, pasaron prácticamente todos los ponentes constitucionales, pasaron expertos, catedráticos, profesores, lo vivimos con intensidad. Yo recuerdo la España del 78 como una España en la que había mucha ilusión por el cambio, por la transformación democrática del país. Y yo estaba en la universidad, en los primeros años de carrera, organizado en la universidad, en el movimiento estudiantil y participando de esa ilusión, ¿no? De forma crítica, porque éramos jóvenes y estudiantes, ¿no? A mí sí me hubiera gustado podido votar, pero claro, no pude, pero sí que me hubiera podido interesar estar allí, ver cómo nace sobre todo. A mí sí me hubiese gustado estar en la calle y haberle dicho a la gente, de esto vale nuestra Constitución. Aquí ahora vas a tener donde tengas tus derechos, donde tengas tus deberes como ciudadano. Está aquí todo recogido y lo podemos votar. Hemos vivido en libertad, hemos vivido elecciones, estamos viviendo la democracia más larga. Entonces, ahora mismo la formación que yo tengo, el poder elegir libremente, con una educación, la que me hayan dado, pero una educación que yo puedo elegir lo que quiero y valorarlo y buscarlo donde quiera y tal, yo creo que entonces no se tenía. Me hubiera gustado votarla, pero también me gusta haber nacido en ese año por una cuestión, ¿no? Es decir, porque todo aquello yo lo puedo ver en perspectiva y porque si yo veo que ahora mismo hay cosas que no me gustan o que no están bien, pues ahora mismo tengo tiempo para cambiarlas todavía, o para intentarlo, o para seguirme moviendo, ¿no? 25 años de Constitución, 25 años de historia. Se trata de la carta magna más longeva del constitucionalismo español. Ha resistido con éxito, por ejemplo, el desafío del 23 de febrero y el azote del terrorismo, que asesinó incluso a quien había sido presidente del Tribunal Constitucional, Tomás y Valiente. Ahora cuestiones como la reforma del Senado o también el denominado Plan Ibarretxe han puesto sobre la mesa de nuevo el debate sobre su vigencia y su hipotética reforma. A veces se confunden, es decir, se cree que ese plan o alguna innovación estatutaria son reformas de la Constitución, no hay tal, son auténticas demoliciones. La Constitución puede reformarse, cosa muy distinta si debe o no debe. Hace falta... primero, una demanda social profunda y generalizada y segundo, una oportunidad. La mayor virtud que tiene la Constitución es que es algo que acepta que estén todos cómodos dentro de la Constitución. Entonces, yo cambiaría muchísimas cosas, pero mi opinión es que en este momento no haría yo un servicio a la nación reformando porque a mí me gustaran más unas cosas que otras. Yo creo que la Constitución ha vivido 25 años, cosa bastante insólita en la historia constitucional española y a mi juicio tiene por delante una vida bastante larga. Un vistazo a la Constitución yo creo que debería ser algo casi obligatorio en todos los colegios, una asignatura obligatoria, el saber el porqué de tu voto, qué significa un voto en blanco,
el por qué es importante asociarse. Esa época marcó el que muchas personas estuvieran muy comprometidas. Ahora la gente dice que pasa mucho de la política, ¿no? Pero en esa época era gente que sí tenía muchas ganas de política, pero política en muchos sentidos, no de votar un partido u otro. Yo creo que lo de la inquietud política que no tenemos los jóvenes, yo creo que es más un tópico. Que parece que no la tenemos, pero yo, por ejemplo, sí que me muevo en un ambiente en el que hay una inquietud política y una inquietud social. Nosotros, por ejemplo, hasta hemos llegado a crear un partido político y todo. Las partes más positivas, pues yo creo que es los derechos que se reconocen, ¿no? Es decir, la libertad de expresión, los derechos en general a todas las personas, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a la participación política de los ciudadanos, el derecho a la participación de los jóvenes en la vida social del país. Es de las constituciones más completas que existe. Se hizo con prisas, pero es de las más completas. La Constitución no es crear un Estado que se llame España, sino una convivencia entre los españoles.